Bueno, y vamos a comenzar hablando de la formación del tubo endocárdico primitivo y a este tema lo vamos a empezar pues mencionando que el corazón embrionario va a comenzar su formación en la cuarta semana y es en donde se van a fusionar los primordios miendocárdicos y pues se va a constituir el tubo cardíaco primitivo. Y este tubo cardíaco pues se va a flexionar para ir situando a las cavidades primitivas del corazón en su posición anatómica definitiva. Y bueno, esta etapa la vamos a conocer como etapa de preasa. Y bueno, este tubo cardíaco primitivo, como ya lo mencioné, se va a flexionar para ir situando las cavidades primitivas del corazón en su posición definitiva. Y finalmente, en el interior de estas cavidades se van a desarrollar los primordios de los tabiques que van a separar a las cavidades cardíacas definitivas. Y bueno, al terminar la gastrulación, va a comenzar el proceso de flexión o tubulación del embrión, que va a ser entre el día 18 y 19, y pues se va a iniciar la segmentación del mesodermo y el desarrollo del tubo neural, el intestino primitivo y las capas del cuerpo. Y durante este proceso, el embrión pues va a cambiar su morfología piriforme, trilaminar, y pues va a adoptar paulatinamente una forma tubular alargada en sentido cefalocaudal. Y bueno, las células precardíacas o cardiogénicas que durante este periodo de gastrulación formaban a la herradura cardiogénica en el mesodermo, pues van a quedar ubicadas en la esplagnopleura constituyendo la placa cardiogénica. Y esta pues se va a encontrar en posición cefálica respecto del pliegue cefálico y va a estar limitada dorsalmente por el celómetro embrionario, también en forma de herradura, y pues va a estar limitada ventralmente por el endodermo del saco vitelino. Y esta placa cardiogénica pues va a ser la precursora del manto miendocárdico y en ella vamos a poder diferenciar al miocardio y el endocardio. Y aquí el endocardio pues a lo largo de la herradura finalmente va a constituir un tubo endocárdico primitivo en cada una de sus ramas. Y bueno, conforme progresa el proceso de tubulación embrionaria, los tubos endocárdicos primitivos y sus primordios miocárdicos correspondientes se van a ir desplazando en dirección ventromedial, lo que pues va a ir acercando entre sí a los tubos endocárdicos y los primordios miocárdicos, hasta que finalmente pues se van a fusionar y van a constituir un único tubo endocárdico o tubo cardíaco primitivo, y esto va a ser entre el día 22 y 23 del desarrollo del embrión. Y es lo que podemos apreciar en estas dos imágenes, en la imagen C y en la imagen D. Bueno, un poquito más adelante pues vamos a explicar todo esto. Y bueno, el tubo cardíaco primitivo va a estar formado por una luz central limitada, por una delgada capa de células endocárdicas, una capa de 2 o 3 células miocárdicas de espesor que lo van a rodear ventrolateralmente. Y bueno, entre la capa de células endocárdicas y la capa de células miocárdicas, pues va a quedar una gruesa capa de material amorfo extracelular que va a ser rica en mucopolisacáridos, en colágeno y en glucoproteínas, y es lo que vamos a conocer como gelatina cardíaca o de Davis, y es la amarillita que podemos ver en la imagen D. Bien. El tubo cardíaco primitivo va a quedar incluido en la cavidad pericárdica primitiva, en porción cefálica del celómetro embrionario, y va a permanecer unido al intestino anterior durante un muy corto periodo de tiempo por una banda de mesodermo, el cual pues finalmente va a terminar por desaparecer. Y en esta etapa, las células miocárdicas del tubo cardíaco primitivo ya van a mostrar miofibrillas en su citoplasma, que pues para este momento le van a dar esta actividad contráctil, aunque pues aún no haya iniciado la circulación, y esto va a ser, como lo mencioné, entre el día 22 y 23 del embrión. Y bueno, esta imagen que vemos aquí son esquemas de cortes sagitales del embrión durante el proceso de tubulación, que pues va a mostrar el desplazamiento, bueno, que nos está mostrando el desplazamiento del tubo cardíaco y de su cavidad pericárdica en dirección ventrocaudal. Y en la imagen A podemos apreciar a un embrión de 18 a 19 días en secuencia rostrocaudal, al tabique transverso, los acúmulos angiogénicos, la membrana bucofaringea y el pliegue neural. Y en esta imagen B tenemos al embrión de 20 a 21 días en el que pues está formando el pliegue cefálico. Y bueno, en estas dos últimas imágenes, que son la C y la D, tenemos a un embrión de 22 a 23 días, como lo mencioné anteriormente, que pues están mostrando ya el tubo cardíaco primitivo caudal, a la membrana bucofaringea y cefálico al tabique transverso. Y bueno, también como consecuencia del proceso de tubulación,
de manera simultánea la formación del tubo cardíaco y la cavidad pericárdica primitiva, pues el desarrollo del pliegue cefálico en el extremo rostral del embrión va a determinar que el conjunto formado por el tabique transverso bulbocardíaco, la membrana bucofaríngea y los pliegues neurales, pues van a sufrir un desplazamiento ventrocaudal con un giro aproximadamente de 180 grados, lo que pues va a invertir la secuencia rostrocaudal de estas estructuras y pues esto va a hacer que alcancen su posición anatómica definitiva y pues evidentemente ya no se va a perder en el resto del desarrollo. Y bueno, es lo que podemos apreciar en esta imagen. Son esquemas de cortes transversales del embrión durante el proceso de tubulación, pues a nivel del tubo cardíaco primitivo. En la imagen A tenemos a un embrión de 18 a 19 días que pues nos muestra los primeros acúmulos angiogénicos en la capa de esplacnopleura, del mesodermo lateral, y en la imagen B pues tenemos a un embrión de 20 a 21 días que pues nos está mostrando un tubo endocárdico a cada lado que está rodeado por células mesodérmicas y está constituyendo los primordios miendocárdicos. Y bueno, aquí en estas dos últimas imágenes, en la imagen C y B, pues tenemos embriones de 22 a 23 días, como en la imagen pasada, que pues están ilustrando la fusión de los primordios miendocárdicos que están rodeados por el celoma intraembrionario. Y bueno, en la imagen C podemos ver que está constituyéndose la cavidad pericárdica, que pues va a alojar a un único tubo endocárdico. Y en la imagen D, pues tenemos con una capa endocárdica interna, una capa miocárdica externa y entre ellas una gruesa capa de gelatina cardíaca. Y bueno, el tubo endocárdico primitivo en esta etapa del desarrollo se le ha llamado corazón de tubo recto o de etapa de preasa, como lo mencioné en un principio, que es la que podemos ver de este lado, y en la imagen A. Y bueno, caudalmente el tubo cardíaco primitivo pues va a estar unido a las venas vitelinas, que son las onfalomesentéricas, y a las venas umbilicales, que son las alantoideas, además de las venas cardinales comunes, y cranealmente pues se va a continuar con el primer par de arcos aórticos. Y casi inmediatamente pues el tubo cardíaco va a comenzar a fusionarse hacia adelante y hacia la derecha, dando lugar al asa bulboventricular, que va a ser entre el día 22 y 23 también, donde este tubo pues va a adoptar una forma de S, y es lo que podemos apreciar en esta imagen. Y bueno, esta etapa de desarrollo cardíaco se le va a conocer como etapa de asa, que es lo que vamos a ver más a detalle posteriormente. Y este es un esquema en donde podemos ver como un resumen de la formación de este tubo cardíaco primitivo. Y aquí está lo que les decía, pues ya el último, ¿no? Que se flexiona hacia la derecha, hacia adelante, y forma el asa bulboventricular en el que pues se van a desarrollar los ventrículos. Y bueno, ahora, continuando con la torsión normal del corazón, tenemos que esta se divide en tres principales etapas: en etapa de preasa o formación del tubo cardíaco primitivo, en la etapa de asa y en la etapa de post-asa, como veremos a continuación. Y bueno, para empezar con la primera etapa, tenemos que al tubo cardíaco primitivo en esta etapa del desarrollo se le ha llamado corazón en tubo recto o en etapa de preasa, como vimos anteriormente. Comienza a formarse a finales de la tercera semana y posee una simetría bilateral. El tubo cardíaco inicial simétrico, al cual se le denomina miocardio primario, se caracteriza por su lentitud en el crecimiento, en la conducción de impulsos y en las contracciones, así como por la capacidad de tener despolarizaciones espontáneas. Pronto, esta característica cambiará, debido a que experimenta un característico plegamiento a la derecha, que lo convierte en la primera estructura asimétrica que aparece en el cuerpo del embrión. Las causas que determinan la flexión del asa bulboventricular y su convexidad a la derecha han sido objeto de múltiples controversias, debido a que este proceso es determinante en la posición espacial de los ventrículos y en la conexión atrioventricular. Sin embargo, actualmente se sabe que determinados genes específicos del corazón también parecen estar implicados en este plegamiento inicial del tubo cardíaco. Genes implicados como NKX2.5, MEF2, HANT1 y HANT2, y factores de transcripción como TBX2 y TBX5,
donde las moléculas HAND pueden intervenir en la interpretación de las primeras señales moleculares asimétricas y en la traducción de esta información al comportamiento celular que produce la formación del ASA. El desarrollo del tubo cardíaco primario es guiado por el factor de transcripción TBX2, mientras que el desarrollo de las cámaras ventriculares es controlado por TBX5. Y bueno, ahora continuando con la etapa de ASA o flexión del tubo cardíaco primitivo, tenemos que en este periodo el tubo cardíaco originalmente casi recto y orientado rostrocaudalmente sufre un proceso de torsión y rotación para formar el asa bulboventricular, aproximadamente en el día 22. La cara ventral del tubo cardíaco se abulta hacia afuera y rota hacia la derecha y adelante, confiriendo al corazón la forma de una C con borde convexo a la derecha y adelante, y su concavidad a la derecha y atrás. A medida que transcurren los días, la torsión del corazón aumenta progresivamente, acentuándose la forma de C y comenzando a romperse el mesocardio dorsal, lo cual libera la mayor parte del tubo cardíaco que sufre una torsión sobre su propio eje. Y aquí podemos ver en esta imagen mostrada con corazones de embriones de pollo cómo a partir del tubo cardíaco primitivo se origina el asa bulboventricular, que es prácticamente la torsión sobre sí mismo. Y bueno, una vez llegados a este periodo, el corazón se va a constituir, caudalmente por el segmento atrial y cefálicamente por el asa bulboventricular, donde esta última está formada por dos ramas, una ascendente o bulbo cardíaco y una descendente o ventrículo primitivo, siendo este el primordio de la porción trabeculada del ventrículo izquierdo, más la porción de entrada de ambos ventrículos. Siguiendo con su división, tenemos que a su vez el bulbo cardíaco está constituido por dos porciones, el cono o porción distal, que se continúa con los dos primeros pares de arcos aórticos y que finalmente dará origen a los infundíbulos ventriculares, y la porción proximal, que se está conectada con la rama ascendente del asa y que dará lugar a la porción trabeculada del ventrículo derecho. Por otra parte, continuando con el ventrículo primitivo, el cual dará origen a la porción trabeculada del ventrículo izquierdo y a la porción de entrada de ambos ventrículos, está unido al segmento atrial por el canal atrioventricular, el cual externamente muestra dos surcos bien marcados, los surcos atrioventriculares derecho e izquierdo. Caudal al segmento atrial se forma un pequeño receso, el seno venoso, al cual desembocan en pares las venas onfalomesentéricas umbilicales y vitelinas y cardinales comunes, que a su vez reciben a las venas cardinales anteriores y posteriores. Y bueno, por último, aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos demuestra cuáles son los segmentos cardíacos definitivos y las estructuras anatómicas y embrionarias que participan. Estructuras embrionarias como el cono, el bulbo cardíaco y su estructura anatómica que origina, al igual que los ventrículos primitivos, que igual anteriormente ya vimos estos, cómo se forman, el seno venoso y el tronco arterioso que más adelante lo abordaremos. Bueno, ahora, en la etapa de post-ASA o esbozos septales y valvulares, tenemos que durante este periodo el tubo cardíaco en aproximadamente unos días de 26 a 28 sufre cambios importantes tanto en su morfología externa como en la interna, que determinan que las cavidades atriales y ventriculares queden ya ubicadas espacialmente en su posición definitiva. El asa bulboventricular se va acentuando cada vez más, adoptando el corazón en su conjunto la forma de una S, cuando se observa desde su aspecto ventral. Al principio de esta etapa, los atrios se sitúan en posición dorsal respecto al ventrículo primitivo, y al finalizar esta etapa alcanzan una posición cefalodorsal, que mantendrán durante todo el desarrollo y en el corazón adulto. Cuando esto último ocurre, el corazón forma la forma de una U, cuya porción transversal está constituida por el ventrículo primitivo y la porción proximal del bulbo cardíaco y sus extremos por los atrios y la porción distal del bulbo cardíaco. Bien, durante esta etapa aparece distal al cono el segmento troncal, que une al corazón con el saco aórtico. Estos nuevos segmentos se desarrollarán por la incorporación de mesodermo esplácnico perifaringio e intervendrán en el desarrollo de los anillos valvulares aórtico y pulmonar, la porción proximal de las grandes arterias,
los infundíbulos ventriculares y el cierre de la comunicación interventricular embrionaria. Bueno, ahora pasamos a la formación de las capas del corazón. Y bueno, el corazón se forma a partir de dos primordias de mesénquima cardiogénico, que es inducido por el endodermo faríngeo para formar una red plexiforme de capilares en una zona en forma de herradura cardiogénica. Y bueno, en cada rama de esta herradura, pues está organizada en regiones que van a dar origen a los segmentos del corazón, que en sentido caudocraneal van a ser el seno venoso, el atrio, el ventrículo primitivo, que en un futuro va a convertirse en ventrículo izquierdo, el bulbus cordis, que es la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cono o infundíbulo, que son las vías de salidas, y pues el tronco, que pues en donde van a estar la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. Y bueno, las células del pericardio parietal van a migrar sobre la superficie externa del tubo cardíaco y van a constituir el pericardio visceral. Y bueno, el cual pues va a poseer varias potencialidades del desarrollo. Entre ellas pues va a estar que va a dar origen al tejido graso del corazón, que tiene la capacidad de vasculogénesis y angiogénesis y que origina los troncos de las arterias coronarias y sus ramas principales. Y pues finalmente esto va a dar origen al el pericardio visceral definitivo. Y bueno, comenzando con el epicardio, pues tenemos que es una capa epitelial unicelular que recubre el miocardio y pues se origina del órgano priopicárdico, que pues es un conjunto de células mesoteliales que forman un abultamiento sobre el lado derecho del seno venoso y que se desliza sobre el miocardio para recubrir todo el corazón. Y pues esas células van a dar al bulbo cardíaco distal, que es el cono, o bueno, mejor conocido como cono, al bulbo cardíaco proximal, al tronco arterioso, al saco aortopulmonar, el seno venoso, el ventrículo primitivo, el segmento atrial y los arcos aórticos 22 a 28. Y bueno, pasando con el miocardio, pues es el tejido muscular del corazón que se encarga de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. Y pues está formado por cardiomiocitos individuales que en su función actúan como un sinsitio. ¿Y qué es un sinsitio? Pues es una célula con varios núcleos resultantes de la fusión de varias células. Ahora pasando con el endocardio, pues tenemos que se va a originar a partir de grupos de células de la pared ventral del manto, que pues de la que provienen múltiples islotes sanguíneos que se unen y forman pequeños acúmulos angiogénicos, los cuales pues se van a cavitar e interconectar y pues van a conformar plexos extensos en ambas ramas de la herradura cardiogénica para finalmente constituir a lo largo de ella un tubo endocárdico primitivo en cada una de sus ramas, como se mencionó en la formación del tubo endocárdico primitivo. En cuanto a la diferenciación del sistema de conducción, esto se va a hacer como en tres pasos. Primero, el marcapasos del corazón, el marcapasos temporal, es la aurícula primitiva. Esta aurícula primitiva después es sustituida por el seno venoso. Ese es el seno venoso. Y después este seno venoso es sustituido por el marcapasos definitivo, que es el nódulo sinoarterial. Este nódulo, pues como ya sabemos, es donde inicia todo el sistema de conducción, porque se despolariza más rápido y ajá. Aquí se localiza el nódulo sinoatrial. Este nódulo aparece alrededor de la quinta semana y aparece originalmente en la pared del seno venoso. Pues aquí se ve cómo está. La pared derecha del seno venoso. Aquí se ve cómo está. Después, cuando se sigue desarrollando, vamos a la siguiente. Cuando se sigue desarrollando, se va a su localización, pues ya definitiva. Esta localización definitiva se ve en el recuadro verde, que es la parte alta, la parte alta de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Aquí se ve la vena cava superior. Ok. Después, el nódulo auriculoventricular se forma porque se forma de las células de la región auriculoventricular. Esta es la región auriculoventricular. Aquí está la región auriculoventricular y este es el nódulo auriculoventricular. Este nódulo forma a su vez un haz, bueno, sí, se forma como un haz, aquí está el haz. Y este haz da fibras
que estas fibras se dividen en dos, en izquierda y derecha. Y estas fibras dan ramas que se esparcen alrededor de todo el ventrículo. Aquí se ve cómo se esparcen alrededor de todo el ventrículo. Y no es como particularidad, pero este nódulo, estas fibras, estos haces, van desde la aurícula hasta el ventrículo. Bueno, ahora veremos la tabicación del corazón e iniciaremos con la división del canal auriculoventricular. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener que se van a formar los cojinetes endocárdicos en la parte ventral y dorsal del canal auriculoventricular y se van a formar a partir de una matriz extracelular especializada por señales de inducción del miocardio del canal auriculoventricular, lo que va a generar un cambio de las células endocárdicas a epitelio mesenquimatosas. Estas después van a pasar a la matriz extracelular especializada y así se van a formar los cojinetes endocárdicos. Posteriormente, estos se van a acercar por la llegada de células mesenquimales, se van a acercar y van a terminar fusionándose, teniendo así un canal auriculoventricular izquierdo y uno derecho. Ahora, la división de la aurícula primitiva. Como vemos aquí, hay algo llamado septum primum. Este septum primum va a crecer desde el techo de la aurícula hasta los cojinetes endocárdicos ya fusionados, como vemos aquí. Entre el borde libre del septum primum y los cojinetes endocárdicos ya fusionados, va a haber un agujero, que es el foramen primum. Este foramen primum va a permitir la circulación de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Este septum primum va a seguir creciendo y mientras crece va a haber apoptosis aquí, como podemos ver aquí. Posteriormente estas zonas de apoptosis se van a fusionar y vamos a tener aquí lo que queda del septum primum, formando así otro agujero, que es el foramen secundum, que al cerrarse el foramen primum va a continuar con su función de pasar la sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y como vemos aquí, se va a terminar de fusionar el septum primum con los cojinetes endocárdicos. Y aquí tenemos al foramen secundum. Y aquí, al lado del septum primum, vamos a tener un septum secundum. Este septum secundum va a crecer en la misma dirección en la que creció el septum primum. Y mientras el septum secundum va creciendo, el septum primum va a desaparecer, como vemos aquí en las imágenes. Vemos también que hay un agujero entre los bordes del septum primum y el septum secundum. Este agujero va a ser el agujero oval. Posteriormente va a seguir creciendo el septum secundum hasta que tenemos la división completa de las aurículas. Y vamos a tener que la sangre va a circular de aurícula derecha a aurícula izquierda por algo llamado válvula del agujero oval. Esta válvula del agujero oval pues va a provenir del septum primum y va a evitar que la sangre vaya de izquierda a derecha. Como vemos aquí también, antes del nacimiento, esto es lo que funciona, la válvula del agujero oval. Ahora con la división del ventrículo. Bueno, pues esta se va a dar por el tabique interventricular, que su parte muscular va a estar formada por los miocitos que están en los ventrículos, por los miocitos de los ventrículos. Y posteriormente va a haber una llegada de mioblastos para que crezca aún más. Como vemos aquí, entre los cojinetes endocárdicos y el tabique interventricular hay un espacio, es el agujero interventricular que permite la comunicación de ambos ventrículos y este va a estar abierto hasta finales de la séptima semana, cuando las crestas vulvares se fusionen con los cojinetes endocárdicos, como lo vemos aquí. La cresta vulvar izquierda se va a fusionar con la cresta vulvar derecha y el cojinete endocárdico. Y esto va a propiciar el cierre del agujero interventricular. Este va a tener una parte membranosa y esta parte membranosa va a provenir de las crestas vulvares izquierda, derecha y de los cojinetes endocárdicos. Y como vemos aquí también, en la pared ventricular van a salir haces musculares y estos haces van a convertirse en aurículas carnosas.
y estas trabéculas carnosas pueden convertirse en músculos papilares o en cuerdas tendinosas que van de los músculos papilares a las válvulas auriculoventriculares. Todo este proceso de la relajación del corazón inicia en la cuarta semana y como vemos finaliza con el cierre del agujero interventricular. En cuanto a la formación de las válvulas, esta inicia casi cuando ya se completó la partición del tronco arterioso. Y bueno, cuando ya se casi completó la partición del tronco arterioso, se empiezan a desarrollar las válvulas semilunares. Y estas válvulas semilunares se desarrollan gracias al tejido subendocárdico que se encuentra internamente alrededor de los orificios de la aorta y del tronco pulmonar. En la imagen B, pues podemos ver el tronco arterioso y el bulbo cardíaco, ¿no? Y también estas son las protrusiones de tejido subendocárdico que pues nos ayudan a la formación de las válvulas semilunares. En la imagen B se ve como un corte transversal del bulbo cardíaco. Y aquí se ve cómo se están como que tratando de unir las crestas vulvares, la izquierda y pues la derecha. Aquí están las crestas vulvares creo que es un corte longitudinal. Y pues en el tronco arterioso están las crestas troncales. Y aquí en la imagen, bueno, en la figura B se ven igual las protrusiones valvulares, esta y esta. En la imagen C ya se ven fusionadas las crestas vulvares, aquí se ven. Y pues aquí se ve el tronco pulmonar y la aorta. En la imagen D ya se empiezan a formar estas paredes y estas válvulas. Aquí se ven cómo se empiezan a formar las válvulas. Y aquí se ve pues la aorta y el tronco pulmonar. Y en la parte E, aquí ya se ven bien, ¿no? Aquí sucede que hay como un giro, bueno, así se le llama para como que se acomode. En la parte F se ve como se ve cómo se ahuecan y se adelgazan las valvas de las válvulas. Aquí se ve bien. Aquí se ve cómo está el tejido, bueno, la protrusión valvular, cómo se empiezan a ahuecar y cómo aquí siguen ahuecándose y se forma la valva. Continuando con la división troncoconal del corazón, tenemos que en el corazón tubular, muy temprano, el tracto de salida es un tubo único, el bulbo cardíaco o bulbus cordis. Cuando se empieza a formar el tabique interventricular, este bulbo presenta una elongación y puede dividirse en un cono arterioso proximal y un tronco arterioso distal. El tronco arterioso, como se mencionó antes y como se puede observar en este pequeño mapa, es un segmento del tubo cardíaco que se desarrolla en la etapa de post-asa a partir de tejido proveniente del mesodermo esplácnico y del mesénquima perifaringeo que rodea a los arcos viscerales por su extremo proximal, se continúa con el cono y por su extremo distal con el saco aortopulmonar. En el interior del tronco arterioso se forman unos cojinetes o crestas dispuestos longitudinalmente, denominados crestas troncoconales, una superior y la otra inferior. Las crestas troncales, aunque aún sin fusionar, dividen el tronco arterioso en una mitad derecha y la otra mitad izquierda. Estas crestas se continúan distalmente, con las astas del tabique aortopulmonar, la troncal superior con el asta superoizquierda y la troncal inferior con el asta inferoderecha. Esto determina que la porción derecha del tronco arterioso quede conectada con el cuarto arco aórtico y la porción izquierda con el sexto arco aórtico. Durante la etapa de posasa tardía, al realizarse la incorporación del cono al segmento ventricular, la porción más proximal del tronco arterioso es también incorporada a los ventrículos. El extremo proximal de las crestas troncales contribuye al desarrollo de la mitad superior de la cresta supraventricular y al cierre de la comunicación interventricular. La porción distal del tronco arterioso ayuda al desarrollo de la porción proximal de la aorta y de la arteria pulmonar. En el interior del segmento conotroncal queda conformado un complejo septal infundíbulo arterial, formado por los tabiques aortopulmonar, troncal y conal, el cual permite la separación anatómica de las uniones ventrículo-arteriales. De igual manera, este complejo septal describe un giro horario en dirección cefálica de alrededor de 180 grados,
giro que es dado fundamentalmente por los tabiques aortopulmonar y troncal, y en menor proporción por el conal. El giro de este complejo septal es también el responsable de la relación normal entrecruzada que se observa a partir de este momento entre la aorta y el tronco pulmonar en el corazón normal. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la formación de grandes venas y vamos a tocar el tema de las venas cavas, comenzando con el desarrollo de la vena cava inferior. Esta se forma a partir de una serie de cambios en las venas primitivas del tronco. Y estos cambios tienen lugar en el momento en que la sangre es desplazada de la porción caudal del embrión del lado izquierdo al lado derecho del cuerpo. Va a estar formada por 4 segmentos. El segmento hepático, que procede de la vena hepática y de los sinusoides hepáticos. El segmento prerrenal, que procede de la vena subcardinal derecha. El segmento renal, que se va a originar por la anastomosis de la vena subcardinal y supracardinal. Y por último, el segmento posrenal, que va a proceder de la vena supracardinal derecha. El desarrollo de la vena cava superior es más sencillo porque está originada por la vena cardinal anterior y la vena cardinal común. Aquí la podemos observar en pantalla. Bien. Ahora, vamos a pasar al tema de derivados de los arcos aórticos. El primer par de arterias de los arcos faríngeos en su mayoría van a desaparecer, pero diversos restos de estas arterias van a formar parte de las arterias maxilares, que estas arterias se van a encargar de la vascularización de los dientes y parte de la cara. El segundo par de arterias en sus partes dorsales van a persistir y van a formar las arterias del estribo. Estos vasos discurren a través del anillo del estribo que está localizado en el oído medio. Entonces, como podemos observar en pantalla, aquí vamos a señalar el primer par de arterias, el segundo, y también aquí podemos apreciar el tercero. A lo mismo que en esta imagen, el primer par, el segundo par y el tercer par. En cuanto al tercer par de arterias de los arcos faríngeos, en sus partes proximales van a formar la arteria carótida común, que van a irrigar distintas partes de la cabeza, y las partes distales se unen con las aortas distales y van a formar las arterias carótidas internas, que van a irrigar diferentes estructuras como las órbitas, el cerebro y las meninges. El cuarto par de arterias de los arcos faríngeos lo podemos dividir en 4 segmentos. El izquierdo va a formar parte del callado aórtico. El proximal procede del saco aórtico. El distal deriva de la aorta dorsal izquierda. Y finalmente el segmento derecho va ahora a transformarse en la parte proximal de la subclavia derecha. Y aquí podemos observar también en pantalla el tercero, el cuarto y también parte del sexto. Bueno, y en el quinto par de arterias, el 50% de esas arterias se van a degenerar y el otro 50% pues no se van a desarrollar. Entonces aquí podemos verlo muy por detrás, lo mismo que aquí, porque como ya mencioné, pues la mayoría se degenera. Y por último, en el sexto par, podemos dividirlo en 2 partes, en las arterias del arco faríngeo izquierdo y en las arterias del arco faríngeo derecho. Hablando del izquierdo, su parte proximal se va a convertir en la parte proximal de la arteria pulmonar izquierda, su parte distal, que va desde la arteria pulmonar izquierda hasta la aorta dorsal, van a formar el conducto arterioso. Y finalmente, las arterias del arco faríngeo derecho
En su parte proximal se van a transformar en la parte proximal de la aorta pulmonar derecha y su parte distal se va a degenerar. Y entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ok, y después vamos a tener a la circulación. ¿Qué tal? La sangre rica en nutrientes y pues bien oxigenada va a venir de la placenta y pues va a seguir su flujo a través de la vena umbilical. Vamos a tener que la mitad de la sangre va a pasar por el conducto venoso y la otra se va a ir a los sinusoides hepáticos y esto va a estar mediado por el esfínter. Y el esfínter se va a contraer y cuando se contrae pues lo que va a hacer es que la sangre proveniente de la vena umbilical pues solo pase a los sinusoides hepáticos y pues de ahí al hígado y también a la vena porta. Pero cuando obviamente no está contraída, va a pasar pues al conducto venoso. Del conducto venoso se va a conectar con la vena cava inferior, al igual que después del hígado, igual se vuelve a conectar con la vena cava inferior. En la vena cava inferior pues vamos a tener que va a tener pues por así decirlo dos tipos de sangre. Una sangre que va a tener contenido elevado de oxígeno que pues va a venir desde la vena umbilical y otra que va a tener contenido bajo en oxígeno que es la que podemos ver aquí porque esta trae sangre pues de los miembros inferiores. Entonces esta sangre se va a mezclar y pues van a llegar a la aurícula derecha. En la aurícula derecha vamos a tener que la sangre puede pasar a la aurícula izquierda o quedarse ahí, por así decirlo. Si pasa a la aurícula izquierda, pues va a pasar a través del agujero oval. Y esta sangre que pasa a la aurícula izquierda también se va a mezclar con sangre que proviene de los pulmones a través de las venas pulmonares. Entonces aquí se va a mezclar esa sangre y de ahí va a pasar al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pues va a salir por la aorta ascendente y pues de ahí pues va a ir a irrigar a los miembros superiores y pues a la cabeza. Y pues vemos que la sangre que sale de aquí pues tiene alto contenido en oxígeno porque pues, está en rojito. Pero recuerden que dije que no toda la sangre va a pasar a la aurícula izquierda. Pues la sangre que se queda en la aurícula derecha se va a mezclar igualmente con sangre proveniente de la vena cava superior, que como podemos ver también tiene contenido bajo en oxígeno. De aquí esta sangre va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir por el tronco pulmonar. De aquí, el 10% de esta sangre que sale del tronco pulmonar, pues va a ir a los pulmones, como por aquí se puede ver, y el restante, o sea, el 90%, o sea, la mayor cantidad de sangre, va a ir hacia la aorta descendente. Y de la aorta descendente va a retornar hacia la placenta para que pues vuelva a ser reoxigenada a través de las arterias umbilicales. Y después cuando nace el bebé vamos a tener que existen pues unos cambios en la circulación porque pues el flujo proveniente de la placenta ya se va a cortar y los pulmones del bebé pues se van a expandir para comenzar su función. Entonces vamos a tener que el esfínter se va a contraer y entonces pues toda la sangre que venía de la vena umbilical pues va a pasar a los sinusoides hepáticos. Y también vamos a tener que como ya no va a venir, pues ya no va a proceder sangre de la placenta, entonces el flujo que venía de aquí en la vena cava inferior y de la vena umbilical y que llegaba a la aurícula derecha, pues va a ser menor, entonces pues su presión también va a ser menor que en la de la aurícula izquierda. Y gracias a que en la aurícula izquierda pues va a existir mayor presión, vamos a tener que se va a producir el cierre funcional del agujero oval, porque el agujero oval se va a aplastar, por así decirlo, o a empujar contra el septum secundum, que lo podemos ver aquí. Entonces, aquí va a estar la válvula del agujero oval y aquí el septum secundum, y pues se va a cerrar este agujero oval por esa misma presión que se está ejerciendo mayor en la aurícula izquierda que en la derecha. Y pues aquí podemos ver pues el vestigio que es, pues, sería la fosa oval y pues este agujero oval termina de cerrarse al tercer mes del nacimiento. Vamos a tener que, dado que la resistencia vascular pulmonar va a ser mayor a la sistémica, entonces se va a invertir el flujo que pasa por el conducto arterioso
y va a pasar ahora directamente hasta la aorta descendente. Entonces, también el conducto arterioso se va a contraer debido a la bradicinina, que es una sustancia que libera los pulmones, y como pues ya va a haber oxígeno, pues se va a liberar esta bradicinina y va a hacer que se contraiga el conducto arterioso, que también pues ya no se va a necesitar porque se invirtió este flujo, ya no va a pasar por el conducto arterioso y vamos a tener que ahora se va a llamar el ligamento arterioso, que es el que podemos ver aquí, y pues va a producir su cierre, o bueno, se va a hacer ya el ligamento hasta la semana 12 postnatal. Y aquí también lo podemos ver. Aquí está el conducto arterioso y después cuando llega pues el parto y todo eso y se invierte el flujo, se va a convertir en el ligamento arterioso, que es el que vemos acá. Otro cambio que vamos a poder observar o tener es que el ventrículo derecho en la vía intrauterina pues es más grueso que el izquierdo, porque pues este es el que trabaja más. Pero cuando nace, vamos a tener que ahora el que va a ser más grueso va a ser el ventrículo izquierdo, porque ahora este es el que pues va a hacer el mayor trabajo. Okay. Otros cambios que se van a dar al nacimiento es que pues como podemos ver aquí se supone que deberían de ir las arterias umbilicales, que son las que tenemos aquí. Pero estas también se van a contraer al momento de nacer para evitar que se pierda la sangre que pues tiene el bebé en su sistema en ese momento. Y se va a producir pues ahora los ligamentos umbilicales, que son los que podemos ver. Pero la parte proximal de las arterias umbilicales, pues ahora estas se van a convertir en las arterias vesicales superiores y pues estas se van a encargar de irrigar a la vejiga. También otro cambio que se puede ver y que se va a dar va a ser el ligamento redondo del hígado, porque pues si recuerdan, aquí antes estaban las venas umbilical, que es la que podemos ver aquí. Entonces esta igual se va a contraer y pues va a crear pues ahora el ligamento redondo del hígado. Y también vamos a tener otro cambio que se puede ver aquí, que va a ser el ligamento venoso, que recuerdan que antes era el conducto venoso, que es el que podemos ver acá. Y pues este conducto venoso ahora se va a convertir en el ligamento venoso. Y pues esos van a ser los cambios que vamos a ver en el nacimiento. Y vamos a tocar el tema de las venas cavas, empezando por el desarrollo de la vena cava, Tengo miedo. Vulvares. Bueno, se me olvidó mencionar que esta Se forma en el tracto de entrada del tubo cardíaco. Ay, no me gustó. En la feria Cepillín me encontré